Hermanos y hermanas que están ahora acá y aquellos que a través del Facebook Live, de nuestra página de la parroquia, se conectan para participar de esta Santísima Eucaristía y también para ayudar a empezar el día con esta reflexión de la palabra, de la voz del Señor que nos habla cada día. Otra vez vuelve a aparecer la figura de Juan el Bautista. Si habíamos olvidado ya la figura de Juan el Bautista que nos había ilustrado durante el Adviento, otra vez la palabra vuelve sobre él, vuelve a aparecer ahora. Preguntan a Juan cuál es su identidad. Le piden aclarar su identidad. Y él respondió de una manera muy simple: yo soy la voz que grita en el desierto. Cuando comenzamos, mis hermanos, este nuevo año, en el cual el Señor nos regala esta palabra verdaderamente abundante, nuevamente, al encontrarnos con esta figura que dominó verdaderamente el tiempo de Adviento junto a la Virgen María, ahora se nos presenta como, más bien como una plataforma, podríamos expresar, para la misión. La figura es Juan el Bautista. Fíjese que a los ojos de las autoridades, mis hermanos, la presencia de Juan había pasado más o menos desapercibida. En ciertos momentos la figura de Juan causaba una cierta perplejidad y una cierta confusión. Incluso para algunos, como para Herodes, Juan era incomodidad, no solo por sus palabras, sino más bien por su manera radical de vivir el Evangelio. Lo mejor para Herodes y para muchos era salir de las dudas, y por eso dice: enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a interrogarlo. El texto de esta mañana nos deja entrever que lo primero que le preguntaron fue si él era el Mesías. La primera interrogante es: ¿tú eres el Mesías? La expectativa por la venida del Mesías era fuerte, por lo tanto la pregunta parecía verdaderamente lógica. A dicha pregunta Juan contesta de manera categórica y dice el texto: confesó claramente, yo no soy el Mesías. Nos recuerda el versículo 20. Yo no soy el Mesías. Lo ha dicho con total claridad. Pero si no es el Mesías, entonces ¿quién eres? Ellos insisten preguntándole si él es Elías, si es uno de los profetas, tal vez de los profetas más significativos del pueblo de Israel. Elías había terminado sus días desapareciendo, como nos recuerda la tradición bíblica. Elías había desaparecido en un carro de fuego y el pueblo esperaba, según la tradición, esperaba el regreso del profeta Elías. Y ahora, si no es Juan el Mesías, si Juan tampoco es Elías, entonces, ¿qué alternativa les queda? Y les preguntan: entonces, ¿eres el profeta que ha de venir? Pero otra vez, la respuesta de Juan fue negativa. Entonces le cambiaron a Juan la pregunta y se la hicieron de manera mucho más directa. Le dijeron: bueno, si no eres el Mesías, si no eres Elías, si no eres ninguno de los profetas, entonces, ¿quién eres tú? Entonces, ¿quién eres tú? ¿Qué nos puedes decir de ti mismo? Nos recuerda el versículo 22. Ellos
sentían la responsabilidad de llevar una respuesta a las autoridades que les habían mandado. Ante tanta cascada de preguntas que le han hecho a Juan el Bautista, él contesta de manera abierta y ante la última pregunta, lo que lo ha interpelado más profundamente, en primera persona, Juan responde diciendo, ¿quién es? ¿Qué hace? ¿En qué lugar lo hace? ¿Y qué dice? Juan ha respondido de manera pedagógica todas las interrogantes y todas las preguntas que le han hecho, y muy por sobre todo la última pregunta que lo interrogó en primera persona. Le dijo, ¿quién es? ¿Quién eres tú? Él respondió, yo soy una voz. Luego dijo, ¿qué haces tú? Una voz que grita. ¿En qué lugar gritas? En el desierto. ¿Y qué dice esa voz? Preparad el camino del Señor. Vaya que respuestas de Juan más verdaderamente aclaradoras, que respuestas de Juan más abiertas y sinceras. Yo soy una voz. El mismo Jesús, el mismo Señor, que es la palabra hecha carne, es una voz. Jesús es una voz. Jesús es palabra. Es la palabra que se ha transformado en voz. Eso es Jesús. Qué bonita las respuestas de Juan el Bautista, porque adelantan la figura única y trascendental de la persona del Mesías, de Jesús. Este que es la palabra, en el principio existía la palabra, dice San Juan, y la palabra era Dios. Pero esa palabra se ha hecho carne, se ha hecho voz, se ha hecho concreta, se ha hecho tocable, se ha hecho escuchable. Esa palabra se ha hecho realidad. Por eso Juan dice, yo soy una voz. No dice yo soy la voz, porque la voz es la palabra hecha carne que es Jesús. Pero él dice, yo soy una voz. Pero dice, yo soy una voz que grita, que se expresa, que saca todo de sí mismo. Pero lo peor de esa voz que grita, y tiene razón al decir que grita, porque dice que el lugar donde grites en el desierto, es difícil, ¿no? Gritar en el desierto. Imagínense ustedes el desierto, un lugar que no logramos ver el horizonte, un lugar donde no logramos ni tan siquiera detenernos para poder buscar una sombra, un lugar donde no existe el agua, donde no hay un lugar para saciar nuestra sed. El desierto a nivel bíblico puede tener como dos significados. Uno podría ser el lugar donde Dios nos habla al corazón, pero también el desierto puede significar un lugar donde nosotros hemos desaparecido a Dios de nuestra existencia. Y en ese sentido parece que las otras respuestas de Juan están relacionadas. Es una voz que grita, con justa razón, ¿no? Una voz, ¿cómo vamos a hablar suavecito en el desierto, en el horizonte perdido del desierto, donde no vemos ni personas? Es como gritar en la nada, es como gritar en el vacío. Juan quiere expresarnos con esto que su proclamación, su anuncio, su antesala del anuncio de la llegada del Señor podría ser un vacío. No solo en la persona de Él, sino también en la misma llegada del Mesías. Dice el mismo prólogo de San Juan, vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron, ni más ni menos. La misma expresión del prólogo, vino a los suyos,
y los suyos no lo reconocieron. Yo soy una voz que grita en el desierto donde nadie me escucha. ¿Y qué es lo que grita? Preparad el camino del Señor. Pero es una voz en el vacío. Nadie atiende esa voz. No solo la de Juan el Bautista, sino también la del Mesías. Vino a la casa, vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron. Mis hermanos y mis hermanas, hoy en este 2 de enero la liturgia en la iglesia nos invita a reflexionar seriamente, a reflexionar si la palabra hecha carne nos está interpelando nuestra vida, si nos está hablando a nosotros, si nos está cuestionando a nosotros, o la palabra no está haciendo ningún ruido en el corazón de nosotros. ¿Qué está sucediendo en la vida de nosotros? ¿Estamos escuchando una voz cualquiera en la vida de nosotros? ¿Es una voz que se debe oír, guste o no nos guste? Por esto, esta voz que grita en el desierto, su mensaje lógicamente no queda oculto. Es un mensaje que, aunque parece que se da en el silencio, es un mensaje que debe de llegar al corazón de nosotros. Cuando se grita, lo que se desea es que se nos escuche. No es una voz al oído ahí silenciosa, es una voz gritada, porque es una voz para que interpele. La palabra del Señor es para que interpele el interior nuestro, el alma nuestra. No es para quedarnos pacificados frente a la palabra, no. Es para que la palabra remueva dentro de nosotros todo lo que nosotros vivimos. Juan continúa diciendo que es una voz que grita en el desierto. No solo porque este es su hábitat escogido, sino porque se hace desierto en los corazones cuando existe resistencia a la palabra, cuando se resiste el corazón del hombre a que Dios penetre su alma. Juan predica a los corazones y en muchos corazones existe la sequedad y la aridez del desierto. Pero fundamentalmente, entonces, esa voz que grita en el desierto, ¿cuál es el mensaje central de Juan? ¿Qué nos dice? Sus palabras de verdad son provocadoras y claras. Dice, preparad un camino al Señor. Nuevamente sale a reducir claramente su misión. Preparad, hacer preparar el camino del Señor. Nos hemos preguntado ahora que estamos en el camino de la Navidad y que vamos a llegar hasta allá, a la fiesta del bautismo del Señor. Nos hemos preguntado, ¿realmente la palabra en el tiempo del Adviento y ahora en la Navidad nos está interpelando? ¿Realmente la palabra está tocando nuestro corazón? ¿Hay algo de la palabra que se está renovando y está removiéndose dentro de nosotros? ¿O la palabra no nos está diciendo absolutamente nada? Es decir, ¿estamos en un desierto interior? ¿Hay algo que está sucediendo en la vida de nosotros? Ellos piden una explicación, porque para ellos no es claro cómo es que Juan bautiza, si no es el Mesías, si no es el profeta. Juan les esclarece que él bautiza solo en agua y termina como deberíamos de verdad o como deberíamos haber pronosticado. Dice, entre ustedes hay uno que no conocen y que viene después de mí, ha expresado Juan el Bautista. Él nos esclarece que él es antesala del que debe de venir. El Evangelio no nos deja captar qué entendieron los enviados con esa respuesta. Lo más probable es que haya entendido muy poco de lo que Juan les había dicho. Pero eso no es viejo. También nosotros a veces entendemos poco de la palabra.
Y otras veces entendemos todo de la palabra, pero no queremos hacer caso a la palabra. Sencillamente la escuchamos, la palabra nos llega al oído, se revuelve allí en el oído la palabra y luego inmediatamente sacamos el contenido de la palabra para afuera. A veces bien entendemos lo que dice el Señor, pero somos rebeldes al Señor, somos rebeldes a la palabra. Mis hermanos y mis hermanas, no podemos dejar que el tiempo de la Navidad pase y nosotros sin haber renovado algo de nuestra propia existencia. Pidámosle al Señor hoy, en este día sábado, en la víspera de la Epifanía del Señor, que nos ayude a entender la palabra, a interpretarla y también a dejarnos seducir por ella. Dejemos hoy que la palabra del Señor, anunciada con voz potente y a gritos por Juan el Bautista, nos interpele nuestra propia conciencia. Así sea.